Quiero compartirles las ideas de discipulado. Esto no es un estudio bíblico, no es nada más que un entrenamiento, un refrescar ideas, un desafiarnos a poder ser más efectivos en la tarea del discipulado. Tenemos que entender algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de la palabra discipulado en sí mismo no viene con un origen de una connotación religiosa, sino tiene que ver más en la base con el aprendizaje de oficio. Luego, esta misma palabra se aplicó en la idea o en la cosmovisión militar. No, la idea es un discípulo que aprende a un maestro o alguien que tiene la disciplina para militar con respecto a algunas ideas. Esta es lo básico del entendimiento de la palabra discipulado. Ahora, tampoco no es una idea que introdujo el Señor Jesucristo. No es una idea del cristianismo el discipulado. Ya en el mundo antiguo se practicaba el discipulado. En Roma, en Grecia y aún también en otras culturas mucho más alejadas del centro bíblico, o sea, del centro geográfico de la historia bíblica, de otras culturas como culturas en India y en China, practicaban el discipulado. Ahora, hasta que el Señor Jesucristo llamó y convocó a discípulos, el concepto del discipulado más estaba asociado a los discípulos que buscaban un discipulador, un maestro, alguien acorde a lo que querían ellos profundizar, estudiar o ser. Por ejemplo, uno quería ser carpintero y buscaba el mejor carpintero para poder ser discípulo de ese carpintero. En otros conceptos, en el concepto hebreo, por ejemplo, la cultura hebrea del discipulado es bien simple. Hasta cierta edad se movían dentro de lo que era la escuela Torá de la Torá, donde podían estudiar como en un primario, una cosa así. Luego, cuando tenían el Bar Mitzvah, o sea, cuando pasaban a los 12 años, la edad de ser hijos aprobados por los padres, bueno, ya estaban en una escuela un poco más profundizante, más el padre tenía cierta responsabilidad de enseñar en las labores de la profesión que familiarmente estaba, pero había un punto en la vida de los judíos en el cual, y creo que hasta el día de hoy es así, en el cual los padres, sobre todo los que tenían un poco más de poder adquisitivo, buscaban maestros, rabí, que tenían prestigio, y ya estamos entrando en el concepto de la fe, y llevaban a sus hijos y le ofrecían dinero a los rabinos para que aceptaran a sus hijos. Y de hecho, imagínense, un rabino bastante popular y muy conocido podía elegir con aquel que más le pagara, pero eran los padres los que buscaban el discipulador, el rabino, que iba a educar a sus hijos en un paso más allá de la fe cotidiana. En cambio, cuando vemos la historia y vemos los evangelios, especialmente en Lucas, cuando Jesús está llamando a sus discípulos para sí, usted va a ver que desde el primer llamamiento por allá por Pedro hasta que él sube a orar al monte y baja y elige a 12, hay una gran diferencia. Los 12 que eligió él, el discipulador, el maestro, eligió a los que iban a ser sus discípulos. Rompe el paradigma de que el discipulador el discípulo buscaba al maestro, sino que él rompe ese paradigma y él como maestro es el que está eligiendo a sus discípulos. Y normalmente si un maestro hubiera elegido discípulos, hubiera elegido a algunos que tuvieran dinero, pero evidentemente sabemos que los discípulos eran hombres del vulgo, hombres comunes, simples. Entonces, el primer principio que vemos que el discipulado no es algo que nace en el cristianismo, sino es algo que está entendido en el mundo antiguo, pero que también está muy arraigado en la cultura hebrea, la cultura bíblica.
Entonces, ahí estamos situados nosotros en esto y entendemos que el discipulado no es un programa de la iglesia. Creo que nosotros tenemos que recordar claramente esto, ¿no? El discipulado desde el punto de vista bíblico no es un programa de la iglesia. El discipulado es una responsabilidad individual de todo aquel que se dice discípulo de Cristo. Uno de los problemas que hemos tenido es que hemos encasillado al discipulado dentro de lo que es el estudio bíblico, y decimos que una clase de discipulado es un grupo de personas que se reúnen alrededor de una enseñanza, pero es muy diferente a lo que el discipulado en la escritura nos está mostrando. No es un programa, es una responsabilidad individual. Si nosotros diéramos cuenta al Señor por nuestra obediencia, estamos muchos en el horno, ¿no? Porque no somos unos muy duchos en cuanto a obediencia. Creo que algunos podemos salir aplazados en esa materia. Pero si diéramos cuenta por nuestras omisiones, el tema sería realmente diferente. Si diéramos cuenta por nuestras omisiones, la cosa estaría mucho más complicada. Nosotros tenemos que entender que no obedecer por ignorancia es una cosa, pero omitir conociendo es otra, muy diferente. Entonces, cuando hablamos del discipulado, nosotros tenemos que entender que claramente Dios nos está desafiando a yo tener discípulo, yo ser discípulo y tener discípulo. Ese es el desafío de Dios. El Señor, la única indicación que le dio a la naciente iglesia, a la iglesia que estaba caminando en los primeros pasos antes de ascender a los cielos. Recuerda, el Señor Jesucristo 40 días habló del reino con Cristo resucitado, ¿no? Con sus discípulos. Y antes de ascender a los cielos, la única indicación que le da a la iglesia, a los discípulos, es vayan y hagan lo que yo hice con ustedes, discípulos, y enséñenles lo que les he enseñado. Y en el proceso de enseñanza, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este concepto es el que tenemos que volver a revitalizar, a tomar nuevamente en nuestros corazones. Hermanos, nunca se nos pidió que nosotros desarrolláramos grandes métodos, ¿no? Si no se nos pidió que hiciéramos discípulos. Ahora está bien, todo lo que hagamos, desde actividades, seminarios, estudios, todo está perfecto, está genial. Lo tenemos que hacer y yo le animo a que estén participando. De hecho, doy gracias a Dios que un grupo de hermanos están estudiando en algunos institutos bíblicos y que pronto vamos a empezar nosotros también con el centro de formación. Y usted lo tiene que hacer y participar. Pero eso ha reemplazado nuestra obediencia en hacer discípulos. Eso ha atentado, le hemos dado más prioridad a esto que al hacer discípulos. Entonces, si nosotros que fuimos llamados a obedecer al Señor, miramos esta realidad, estamos en un problema. Nosotros tenemos que entender que no hacer por ignorancia me puede excusar, pero sabiendo que debo hacer discípulos, no orar por discípulos, no ganar o no avanzar en el discipulado. Es un tema que me guste o no, un día tendré que responder delante del Señor. La tarea de la iglesia es hacer discípulos. Y dentro del discipulado es aprender y conocer más profundamente a la persona del Señor, juntos, maestro y discipulador, discipulador y discípulo, juntos crecer en todo esto. Entonces, si sabemos que el hacer lo bueno es necesario, ¿cuánto más hacer lo mejor
agradará el corazón del Padre. Hacemos muchas cosas buenas. Yo conozco mucha gente que son personas que tienen posiciones dentro del cuerpo de Cristo y están haciendo una tarea preciosa, pero no están haciendo discípulos. Y a la luz de lo que yo entiendo, en mi humilde opinión, no están haciendo la tarea completa. Decimos que discipulamos, cuando en verdad a veces es más lo que acompañamos, lo que tenemos ciertas relaciones, cierta amistad, y en algunos de los casos más lo que pastoreamos, que lo que discipulamos vidas. Ahora, el discipular no es una responsabilidad exclusiva del pastor o los líderes de una congregación, no. El discipular es la responsabilidad individual de cada uno de los que se dicen seguidores de Cristo. Esa es la responsabilidad. El pastor tendrá sus discípulos, el líder de alabanza los suyos, el maestro de escuela dominical sus discípulos, y a su vez le da clase a los niños, pero tenés que ser discipulado. Decimos que discipulamos, cuando en verdad no lo tenemos como una prioridad el discipulado, sino como que es algo más dentro de un paquete de un montón de cosas que tenemos. Decimos que discipulamos, pero en realidad no discernimos el peso del encargo que el Señor Jesucristo nos dio. No discernimos el peso del encargo que el Señor Jesucristo nos dio. Hago un paréntesis, les voy a pedir que controlen que todos apaguen sus micrófonos para que no haya interferencia. Después los volvemos a habilitar. Cierro el paréntesis. Voy a repetir esto. Decimos que discipulamos, pero en realidad no discernimos el peso del encargo que nos dio el Señor Jesucristo. Los primeros años de la iglesia naciente, primitiva, lo que se llama la iglesia primitiva, fue simplemente discipulado. Todo se movió con discipulado. Eran los discípulos discipulando a otros y estos a otros y estos a otros. Se les armó tal lío, tuvieron que estructurar un poquito la cosa, nombrar diáconos, pero no dejaron de discipular. No dejaron porque lo tenían en el ADN de la cultura, el ser discipulados o ser maestros. Pero nosotros, con el correr de los siglos, hemos desvalorizado, no hemos perdido la capacidad de entender el peso del Señor. Porque nunca el Señor nos encargó programas, nunca nos encargó programas, nos encargó vidas, nos dio vidas en nuestras manos para que cada uno de nosotros hagamos de esas vidas algo que honre al Señor. Ahora, discipular es muy complicado. Bienvenido al club de las complicaciones. Pero discipular es algo muy complicado. Es difícil discipular. Es desafiante discipular, pero también es extenuante. Es frustrante, altamente frustrante. Pero por el otro lado, tenemos el gozo, la alegría, la satisfacción, las recompensas cuando vemos crecer a nuestros discípulos en el Señor, alcanzar sus metas, objetivos, desarrollar sus asignaciones. Nos llena de alegría la recompensa que el Señor nos da de ver cómo muchos de nuestros discípulos nos superan. Hermanos, fuimos llamados a discipular, y esto es para toda la iglesia. No discipulamos porque creemos que es algo que tengo que hacer. No, es algo que el Señor me pone en mi corazón porque me llamó para ser discípulo. En el relato que les comenté de Lucas, vemos al Señor Jesucristo subir a orar, y cuando Él desciende había mucho más de 12 discípulos, estaban todas las seguidores de ahí, y Él eligió a 12, dice el pasaje de Lucas, para estar con Él, para escuchar su voz. Entonces, ahí tenemos el principio de lo que simplemente es el discipulado, estar juntos, estar con el discípulo. Y no me tienen que pedir a mí que yo los discipule.
yo debo orar y pedirle al Señor discípulos. Yo no sé si todos ustedes están discipulando o tienen discípulos. De hecho, me encantaría que luego, después por privado, me puedan decir si están discipulando o si tienen discípulos. Pero los que no tienen discípulos, pues ya pídanle a Dios un discípulo. Sean como Ana, clamen a Dios un hijo o me muero, ¿no? Porque esa es la idea de un discípulo. Un hijo al que amo, un hijo al que con el cual quiero ver crecer en el Señor. Cuando yo tomo esa responsabilidad de tomar un discípulo para mí, estoy tomando un hijo para mí, yo lo estoy eligiendo porque Dios me lo puso. Muchas veces nosotros, en mi caso personal, tengo muchas personas que me piden, discípuleme, y yo trato de, con mucha gracia, decir, bueno, voy a orar, vamos a ver, hasta que Dios me da o no confirmación, porque evidentemente hay un tiempo y una realidad y un límite, ¿no? De cantidad de personas que podemos estar asistiendo. Pero como Jesús ora, yo tengo que pedirle a Dios discípulos. Si no está discipulando, no puede decir porque no tiene discípulos, porque si Dios le responde a usted un pedido simple como quitar una fiebre o como que le dé una respuesta de oración, ¿cómo no va a responderle algo que está en su propio corazón, que es tener discípulos? Ahora, los que ya tienen discípulos, pues pidan más discípulos. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que en el proceso del discipulado, uno comienza con una relación muy estrecha, muy de casi cotidiana, y después, porque uno va viendo crecer, es como los hijos, lo va viéndolo crecer, asumir responsabilidades, y usted ya no anda tan encima. Entonces tiene tiempo ahí para pedir a Dios otro discípulo y generar un proceso hermoso de discipulado. Jesús siempre dijo, sígueme, no siguió a los discípulos. Entonces, de hecho, al único que le dijo a Jesús que lo iba a seguir, el Señor Jesús de alguna manera lo corrió, ¿no? Nosotros tenemos que pedirle al Señor la gracia de decirle a otros, hey, quiero discipularte, he estado orando, quiero discipularte, quiero que me sigas como yo sigo a Cristo. Porque si no soy discípulo, o sea, si no tengo un discipulador, o sea, si no estoy bajo discipulado, ¿puedo discipular? Es muy fácil, es como decir, ah, no, yo me sujeto a Dios. Sí, está bien, sujetate a Dios, pero también Dios dice que te sujetes a tus padres, Dios dice que te sujetes a sus autoridades. ¿Por qué lo dice? Porque sabe cómo somos, porque nos conoce íntimamente y sabe que tenemos mucha teoría y poca práctica. Y el sujetarnos en la práctica, en la realidad a alguien, demuestra mi sujeción a Dios. En el discipulado es igual. Yo necesito a alguien que me acompañe en mi caminada de fe. Yo necesito a alguien que sea aquel que esté, que yo pueda tenerlo cerca para algunas necesidades, para algunas cosas. Entonces, cuando yo entiendo esto y me transformo en el discípulo de alguien, puedo comenzar a discipular. Claro que sí. ¿Puedo hacerlo si no tengo discipulador? Sí, lo puede hacer, por supuesto que sí, pero no es lo ideal, no es lo que uno anhelaría, porque usted tiene que reflejar en el discipulado, en su acción de discipular, lo que es, quién es, lo que tiene, lo que vive, lo que experimenta con Dios. Entonces, discipular es una confrontación personal. Si hay alguien que es confrontado en el discipulado, es el discipulador. Es confrontado en su fe, es confrontado en su conocimiento de Dios, es confrontado en su sabiduría con Dios, es confrontado en su tiempo, es confrontado hasta en su carácter, porque discipular es relaciones humanas y relaciones humanas son complicadas. Discipular es transmitir fe y si yo no tengo conocimientos de fe, si no tengo experiencias de fe, ¿qué voy a poder discipular? ¿Qué voy a poder compartir? Entonces, de alguna manera, es una confrontación personal. Los que han tenido experiencia de discipulado durante largo tiempo se han encontrado en momentos en que se les acabaron los argumentos, se les acabaron
las ideas, se le acabó todo. Y tiene que echarle mano a su discipulador para que lo oriente un poquito para poder orientar a su discípulo. Pero discipular también es un compromiso de vida. Es un compromiso de vida. Sí es verdad que hay etapas donde los discípulos no quieren caminar más o uno como discipulador decide no acompañar más a alguien porque no está viendo en esta persona la devolución de compromiso, pero de compromiso de seguir me refiero, de ser discípulo. Pero el compromiso sobre esa persona continúa igual. No soltamos a las personas, seguimos relacionados con ellos, ya no como discipulado, ya no en la profundidad de la intimidad del discipulado, pero seguimos atentos a sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa vida. Eh, el, el discipular es vida de testimonio, es vida de testimonio. Yo no puedo decirle a mi discípulo que haga lo que yo no vivo. Entonces es una confrontación muy fuerte esta. ¿Cómo le puedo decir a mi discípulo que no haga determinadas cosas cuando yo las hago o que deje de o que viva una vida espiritual fuerte cuando yo no la tengo? Es una vida de testimonio, de verdadero testimonio, no de falso testimonio. Discipular es ganar el corazón del discípulo. A veces cometemos el error de oramos a Dios, Dios nos da una persona, un nombre de alguien para discipular y vamos y lo encaramos y le decimos, te quiero discipular. Y el otro te mira como diciendo, ¿y vos quién sos? Porque evidentemente Jesús, antes de elegir a los 12, se había ganado el corazón de muchos que estaban esperándolo cuando bajó de orar. Si usted no es capaz de ganarse el corazón de alguien antes de querer discipularlo, no abra su boca, no diga nada, no diga nada, porque no va a encontrar nada en esa relación. Yo tengo que ganarme el corazón, ganármelo genuinamente. Dios me dio un nombre, lo amo, me acerco a Él, trato de establecer un relacionamiento, trato de ganarme el corazón y en algún momento lo desafío a caminar conmigo. Y esto es algo muy fuerte. El discipular es ganar el corazón, no es ser el maestro ciruela de otro, es ganar el corazón porque amo a mi discípulo. Le amo profundamente y quiero verle crecer en la asignación que Dios le dio. Discipular es transmitir lo que sé, lo que experimenté, lo que vi de Jesús hasta el día de hoy. Si usted tiene 2 días de creyente, usted puede discipular a alguien. Oh, pastor, ¿cómo dice eso? ¿Cómo es esto de que yo con 2 días de creyente puedo discipular a alguien? Claro, lo va a discipular en la que usted conoce de su fe, de los 2 días de discípulo que tiene. Pero si camina bajo discipulado, siempre va a tener el conocimiento constante hacia su corazón y la experiencia hacia su vida, en su vida de la persona de Cristo, y va a poder compartirla. Discipular es algo que tenemos que entender, no necesitamos diplomas para hacerlo. ¿No? De hecho, muchos que tienen muchos años de creyente jamás en su vida han sido ni discipulados ni han discipulado, porque era algo que no estaba en la idea de aquellos tiempos. Es transmitir vida, lo que yo vivo, lo poco o mucho que yo sé, lo estoy transmitiendo, estoy compartiendo mi vida espiritual. Por eso usted no puede tener cualquiera. No tiene que buscar a cualquiera, tiene que buscar a aquel que le da, Dios se lo da, se lo revela. También usted no puede ser discipulado por cualquiera. Cuidado. Ah, no, a mí me gusta el carácter de fulano, me vino, me dijo que no. Cuidado. La vida es... Por eso un discipulador tiene que ser 24/7 discípulo de Cristo. Su vida, sus redes,
su manera de conducir el auto, su manera de intrafamiliar, extrafamiliar, todo debe mostrar a Cristo. El discipular no es transmitir doctrina, es vivir la doctrina aprendida de tal manera que mis discípulos aprendan de mí. No es enseñarle a no mentir, es que vean que yo hablo verdad. No es enseñarles a que, la doctrina de la salvación dice ta y ta. No, no, no. Es mostrarles en mi vida cómo yo no menosprecio la salvación, sino que pongo en alto la vida eterna que Cristo me dio. El discipulado no es un confesionario, donde el discípulo viene a mí, me confiesa los pecados y yo, sumo sacerdote, el papa de la iglesia, le perdono los pecados para que se vaya en paz. No, no es eso. No es el discipulado un confesionario, es una relación de amigos, donde uno con más experiencia ayuda al otro a crecer en Cristo. El discipulado tampoco es una investigación, donde yo, el discipulador, soy el inquisidor, el que les arranca las confesiones. ¿Qué hiciste? ¿Dónde fuiste? ¿Cómo estuviste? Ah, te estuve viendo en las redes sociales, ¿por dónde anduviste, picarón? No, no es eso. Nadie es policía de nadie. El discipulado es una relación de amigos. Tampoco es, yo digo es una relación de amigos, pero tampoco el discipulado es una reunión de amigos. Sí tiene que ver la amistad, ganar el corazón, pero no es el discipulado, bueno, tal vez que nos juntamos y hagamos un asado, tomemos Fernet. No, eso no es discipulado. El discipulado es un tiempo donde yo tengo por costumbre con mis discípulos juntarme a tomar un café y tomo un café y en el bar charlamos y terminamos orando, normalmente lo hacemos una estación de servicio, o a veces he tenido oportunidades de ir a almorzar con algunos y en la reunión de amigos me preguntan, le pregunto, conversamos, hablamos, nos orientamos mutuamente, terminamos orando y salimos edificados los dos. No es una reunión de amigos donde, bueno, sí, hagamos lo que querramos. No, 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 Dios está presente, Dios está ahí. Yo estoy caminando con mi discípulo y mi discípulo caminando conmigo. El discipulado es vida, es transmisión de vida en Cristo. Es transmitir mi vida en Cristo en otro. El discipulado es apasionarme por una vida, por una vida. Es apasionarme por mis discípulos. Y tal vez mis discípulos sean un dolor de cabeza. Bueno, yo les puedo decir que los que tengo, ninguno son ciertos Pablos o Santiago, Jacobo. No, no, tienen sus cosas. Tienen cosas en su carácter, tienen cosas en sus personalidades, tienen muchas cosas que mejorar. Pero estoy apasionado por sus vidas, porque sé lo que Dios puede hacer en sus vidas. De hecho, comenzamos nosotros este proceso de discipulado hace muchos años con Graciela, pero muchos años, creo que en la iglesia llevamos como 6, 7 años en este proceso, con el paréntesis de la pandemia. Y muchos de los que comenzamos a discipulando, hoy nosotros no los discipulamos porque hemos visto que no han podido seguir el training de ser discípulos. Pero les seguimos amando, les seguimos acompañando, les seguimos pastoreando. Y algunos de los que están ya hemos comenzado, ya hoy los mentoreamos porque han crecido, ya están en otra posición, pero hay otros que los tenemos cerca y son un dolor de cabeza y qué sé yo, pero ¿sabe qué? Nos apasionamos por lo decir. El discipulado es transmitir vida y el discipulado es apasionarme por una vida. El discipulado es darme en una vida, es vaciarme en una vida. Nosotros tenemos la gracia, Dios nos ha dado la gracia junto con Graciela de poder estar discipulando, no solo dentro de nuestra cultura, no solo dentro de la cultura argentina, como visión argentina, sino que estamos discipulando en otras culturas también,
¿no? Tenemos discípulos de diferentes culturas y vemos que el Señor nos ha dado la gracia de darnos por esas vidas, ¿no? Algunos de ellos no los estamos viendo o un tiempo que no les vemos, pero es increíble la relación, el estar conectados, las preguntas, las idas, las venidas, la oración por uno, la oración por otro, porque es darse por una vida. Si usted no se va a dar por la vida de su discípulo, no disipule, quédese tranquilo, porque tampoco es obligatorio. Algo que hay que entender, que el discipulado no es algo obligatorio. Todo el mundo en el cuerpo de Cristo va a ser cuidado, amado, contenido, pastoreado. Pero discipulado es aquel que acepta el desafío de su discipulador. Y eso es voluntario. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo. Hey, el que quiere ser mi discípulo, A, B, C, D. Entonces, evidentemente, no todos quieren pagar el costo del discipulado. Algunos, por años hemos estado con gente que simplemente nos ha dicho solamente la punta del iceberg y nosotros sabíamos que debajo había muchas cosas, pero nunca las sacaron y como no somos investigadores, fuimos tranquilos en el proceso. Y después, bueno, llegó el tiempo de decir, hasta acá llegó mi amor. Ahora, hay preguntas que yo tengo que hacerme. Si usted está discipulando, la pregunta que yo le haría es, ¿qué sabe usted de su discípulo? No en cuanto a sus pecados, a sus cosas íntimas, ¿no? ¿Qué sabe de sus anhelos, de sus sueños, de sus dones? ¿Cuáles son los dones que tienen sus discípulos? ¿Cuáles son las áreas en el carácter que deben ser transformados, cambiadas? ¿Qué sabe usted de su discípulo? ¿No? Y también le podría preguntar, ¿qué ama usted de su discípulo? ¿Qué es aquello que le genera el orgullo, como Pablo mismo lo dijo, de decir, este es mi discípulo? Ahora bien, hay que aclarar que un discipulador no es el esclavo del discípulo, ni viceversa, tampoco el discípulo es el esclavo del discipulador, porque eso sería un abuso de poder espiritual y es altamente condenado en la Escritura. En mi experiencia, yo he tratado de llevar una relación con mis discípulos, pero siempre que les he dicho a ellos, ustedes me buscan. Y aquellos que por alguna razón fueron dejando de buscarme, entendí que era mejor soltarlos, pero nunca esclavizarlos, nunca atarlos a mi vida, porque el discípulo quiere seguir al maestro. Hermano, nosotros estamos con Graciela por viajar a Brasil dentro de un tiempito, en un viaje visitando las iglesias allá. Y es interesantísimo cómo hermanos discípulos nuestros en Brasil se están conectando para decir, pastor, usted ahora sí lo puedo ver, necesito hablar. Y eso que hemos hablado por teléfono y por videollamado un montón de veces, pero están ahí llamando diciendo, hey, no se olvide de mí. Y eso es lo que uno anhela como discipulador. Amar tanto al discípulo, apasionarse tanto por el discípulo, que la reacción del discípulo, si realmente entendió el enorme privilegio que tiene de tener un discipulador, es apasionarse el discípulo por el discipulador. Ahora, a veces nosotros vemos que muchos discípulos no son responsables y les seguimos amando, les seguimos pastoreando, pero no les podemos seguir discipulando. Orar por un discípulo, desafiarle a que nos siga o que te siga o que me siga, pero yo debo entregarme a él y él debe entregarse a mí. Ayudarle a desarrollar su vida en Cristo, a descubrir la asignación de Dios, a descubrir sus dones, ayudarle a que ejerza sus dones, proveerle los espacios para que ejerza sus dones. Es la tarea de un discipulador, corregirle, orientarle, enseñarle a cómo ser papá, enseñarle a cómo ser mamá, enseñarle a cómo ser hijo, cómo ser hermano, enseñarle a cómo hacer las compras, enseñarle a qué es la buena mayordomía, enseñarles a cómo comer en la mesa. Yo me acuerdo, y esto es algo muy cierto, muy real, hace muchos años atrás, estoy hablando más de 25 años atrás, eh, alguien me contó la historia de un pastor que llevó a sus discípulos, no conozco a este pastor, no doy el nombre por respeto, que llevó a sus discípulos a una cena, hizo preparar
la mesa comió con esa que te ponen tantos cubiertos y tantas cucharas y tanto tenedor y tanto plato, no sabes para dónde arrancar. Y él los llevó a todos sus discípulos a una cena así y les enseñó el protocolo de la buena mesa. Estoy hablando de 30 años atrás, donde eso era más común. No, eso es discipulado. Eso es parte activa y efectiva. Es enseñar a vivir, a hacer un buen testimonio y todo lo demás. Ah, hay muchas veces que vemos que los discípulos se quejan de los discipuladores. Y la verdad es que muchas veces tienen razón, porque uno puede ser un buen discipulador, pero también puede ser un mal discipulador. Y si uno no está dispuesto a asumir la responsabilidad de esa vida, es mejor que no disipule. No, es mejor que no disipule. Tengo algunas claves y ya estoy terminando y luego entramos a un tiempo de preguntas. ¿Cuáles son las claves para ser un discipulador? Bueno, anoté algunas si usted está tomando notas, sino después en la grabación en YouTube usted lo ve. ¿Cuáles son las claves? Las claves de un discipulador. La primera es muestre a Cristo. Muestre a Cristo 24/7. Muestre a Cristo en su vida, en su trabajo, en su caminar. No solo muestre a Cristo cuando es discipular, cuando está discipulando. No. Muestre a Cristo 24/7. Muestre a Cristo en sus redes sociales, en sus muros. Muestre a Cristo. Viva a Cristo. Gana el corazón de aquel que vaya a discipular. Esto es clave. Es una clave, es ganar el corazón de aquel que está discipulando. Sea siervo de su discípulo. Fuimos llamados a servir. La palabra nos habla de Jesús y nos muestra a Jesús diciendo, yo el maestro, no vine a ser servido, vine a servirles. Entonces, un discipulador es siervo de su discípulo. Una clave fundamental en la vida del discipulador es sonría, salude y ame. Sonría, salude y ame. Muestre la alegría de Cristo. Muestre que es una persona gentil y ame, aunque a usted no lo ame. Otra de las claves, ore por más discípulos de los que usted tiene. Siempre esté pidiéndole al Señor discípulos, formar vida, desarrollar vidas. Otra de las claves, provea a sus discípulos las herramientas necesarias para que viva su asignación y alcance sus objetivos en el máximo de su potencial. No solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia también. Si usted está discipulando a alguien y alguien le dice que quiere ser repostero, averigüe usted cursos de repostería, involúcrese en el sueño de él, anímele a terminar. Yo he animado a muchos de mis discípulos a terminar el secundario, les he animado a estudiar teología, les he animado a estudiar algunos cursos paralelos para el trabajo, porque es vida, no es solamente 4 paredes de la iglesia. Otra clave del discipulador, para un buen discipulador, ayude a su discípulo a descubrir y ejercer sus dones. No se los diga, no le diga vos tenés el don de, no, ayúdenlo a descubrir. Hablen, vean, caminen. Otra clave sumamente importante, sea confiable, reservado, confidente, íntegro. Es muy triste esto, pero muchos de los discipuladores terminan compartiendo cosas de sus discípulos con otros. Y esto es muy triste, rompe la confianza. Y usted no puede discipular si no es confiable. Ah, pero usted me puede decir, pero yo estaba buscando consejo porque tenía, bueno, si tiene que buscar consejo, búsquelo con alguien por encima de su nivel de autoridad. Búsquelo con el pastor, busque con pastores, busque con su discipulador, pero no con sus pares, porque la confianza destruida es muy difícil volverla a ganar. Un buen discipulador
sabe escuchar mucho y habla poco. En mi caso es todo un entrenamiento. Cada vez que discipulo trato de decir tengo que escuchar más porque yo tiendo a hablar, no mi naturaleza, mi carácter, mi personalidad es hablador. Entonces sepa escuchar y aconseje, pero siempre aconseje con la palabra de Dios, no con lo que le parece, no con lo que escuchó. Si va a dar un consejo, respáldese en la palabra de Dios. Otro de los principios claves para la vida de un discipulador es tenga una vida de iglesia. Tenga vida de iglesia. No se puede discipular si usted no es parte de una iglesia local. No se puede discipular si usted menosprecia el congregarse los días domingos por un partido, sí, se lo digo claramente, por otras cosas. Porque le está enseñando a su discípulo que la vida de la familia de la fe no es importante. Si usted va a ser discipular, tiene que saber que congregarse es una parte vital del testimonio de nuestras vidas. Esté en la regla 1.7, una vez cada 7 días, mínimamente comenzar a juntarse, a estar en un proceso de conversación con su discipulado, mínimamente. Vuelvo a repetir, después con el tiempo, en los años de discipulado, uno va tomando un poco más un perfil de mentor que de discipulador, pero inicialmente es 1.7, una vez cada 7 días, hermano. Vivan juntos la familia de la fe. Asistan juntos. Preocúpese. Tal vez tenga que pasar a buscar a su discípulo. No me ocurre, a veces digo, te paso a buscar. Dele tiempo, acompañe, llegue con sus discípulos a la casa, siéntese junto con sus discípulos, que los vean adorar, disfrutar, caminar en la fe. Pero vayan juntos a las actividades. Si hay un seminario, hay un taller, anime a su discípulo. Usted no lo sabe todo, yo no lo sé todo. Entonces anime a su, pero vaya con él, no diga, no, anda a tomar un seminario de sanidad económica financiera porque te hace falta y usted no va. No, aunque usted tenga su economía y sus finanzas al 100%, acompañe a su discípulo, porque después del taller tendrá dudas y usted lo va a ayudar. Esta tal vez es una de las claves más fuertes, ¿no? Sirvan juntos. Sirvan juntos. Anímese a servir junto con su discípulo. Desde ir a limpiar la iglesia juntos hasta si usted está en una asignación que está saliendo, está predicando, invite a su discípulo a que le acompañe. Y generen una comunidad con sus discípulos. Estén juntos, como comunidad, 5 o 6 discípulos, relaciónenlos entre ellos, porque es algo muy, muy fuerte y muy precioso. Quiero hacer un paréntesis ahora y quisiera de alguna manera, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere agregar algo y ayudarme a profundizar en el tema, me ayudan levantando la mano. O si alguien quiere profundizar un aspecto de lo que he conversado, me ayudaría muchísimo si usted lo comparte o me hace una pregunta. No sé si alguien quiere levantar la mano, sabe que tiene por ahí un botoncito que es levantar la mano, ¿no? Ahí si despliega un menú que dice levantar la mano. O puede hacer alguna pregunta. O he ido muy rápido, o ya todos se han dormido. ¿Alguien que quiera aclarar algo? A ver quién abrió el micrófono, que no lo veo. Pastor. Perdón. No sé.
No sé quién es. Lucas. Bueno, Lucas, ¿Qué ¿querés pasó? decir algo? Sí. Hago una consulta. ¿Límites sanos? ¿Cuáles son los límites? Buena pregunta, excelente pregunta. ¿Cuáles son los límites en el discipulado? Bueno, los límites son los que el discipulador, porque el discípulo está empezando, se entiende, ¿no? Entonces, los límites son más para el discipulador. Un discipulador no puede avasallar al discípulo, no puede menospreciar al discípulo, ni le puede exigir al discípulo lo que el discípulo no quiere hacer, no puede investigarlo, no puede picanearlo para que diga la verdad. El límite está puesto más hacia el discipulador. Concretamente, aclaramos un poquito, ¿cuál es la idea cuando te referís a los límites, por favor? De las dos partes, está bien lo que me estás diciendo y pregunto, en el caso de que haya desmanejo de parte también de un discípulo, ¿no? Es mi primera experiencia, entonces no sé y pregunto. Está bien, gracias. El discípulo, bueno, en la parte final yo voy a hablar del pacto entre discípulos y discipuladores, ¿no? En qué nos ponemos de acuerdo. Siempre hay que ponerse de acuerdo en cómo voy a hacer el discipulado. Evidentemente hay un límite que tiene que ver con la intimidad personal, ¿no? Cuando alguien me estoy conversando con un tema, yo siempre digo esto: si no me lo querés comentar, no hay problema, no me lo comenté. Lo importante es que sepas que estoy orando por vos, ¿no? Y con el correr del tiempo se abren los corazones y comentan. El límite en realidad es el discipulador el que se tiene que limitar, porque a veces creemos que nosotros somos la solución del discípulo y en realidad estamos creciendo con el discípulo. Entonces, el límite es no avasallar, no ahogar. Ahora, antes de empezar al discipular, hay que poner unas cosas en su lugar. Hay que decir, bueno, en esto nos comprometemos ambos para que no se rompan límites, pero tampoco para que no sea algo liviano, sin sentido, y simplemente diga, yo estoy discipulando, y no tenga ningún tipo de relación. No sé si pude responder la pregunta. Está bien, pastor. Amén. Sí. Gracias, gracias, Lucas. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere, por favor? Ayuda mucho el tiempo de preguntas. O de comentarios, si alguien quiere comentar su experiencia en el discipulado. Ay, Betty. O Gustavo. No se van a pelear ahora. No se van a pelear ahora. No, pensaba acerca de los límites. Ya está. Espera un segundo. Sí, sí. Pensando acerca de los límites, algo que suele dañar las relaciones, porque la verdad el discipulado es una relación muy preciosa y a veces se suele dañar pues, por el tema del dinero. Hay un vínculo de confianza entonces, y necesito que me hace falta plata y le pido plata a mi discípulo o viceversa. Sí, sí, verdad. Muchas relaciones se han dañado por eso. Entonces, generalmente no es saludable el pedir plata prestada, sobre todo si uno no tiene la certeza de que va a poder cumplir. Sí, te agradezco mucho el tema, porque es algo que sí es verdad, y ahora que vos lo decís, creo que también el tema del dinero puedo usarlo para comprar el favor del discipulador o el favor del discípulo. Le hago regalos y eso es cierta coacción que puede haber. Porque es una relación espiritual el discipulado, ¿no? Y el dinero sabemos que tiene un espacio espiritual muy fuerte, lo hemos visto y vamos a seguir profundizando en el seminario de sanidad económica financiera este tema. Pero te doy gracias porque es verdad. Y me hace pensar esto, ¿no? Que también hay un límite que es lo familiar que se puede hacer, la relación entre el discípulo y el discipulador, que se puede
perder el respeto que me merece el discipulador. No sé si me explico. A veces hacemos tan profunda y tan familiar la relación que ya no honro a mi discipulador, lo veo como un par. Y yo siempre voy a ser el discipulador de alguien, como mi discipulador siempre va a ser mi discipulador. Y siempre le voy a honrar y siempre le voy a poner. Pero yo no puedo, por lo cotidiano de que se puede hacer la relación, vulgarizar la relación. No sé si me expliqué bien, pero es algo muy importante. A veces somos tan amigos que cuando yo le digo algo al discípulo, decimos, ah, ¿qué sabes vos, Rubén? Si vos... Y se pierde eso, ¿no? Y eso hay que dejarlo muy claro. Gracias, Gustavo, por la apreciación. Ayudó muchísimo. ¿Alguien más, por favor? 1 o 2 comentarios más ayudaría Yo, pastor. muchísimo. Pastor. ¿Quién es yo? Andrea. Espera que te encuentre. Ahí te veo, Andrea. Sí. Cuando usted comienza el taller y habla de como algo idílico en la relación del discipulador con el discípulo. Entonces, de cosas, objetivos que hay que alcanzar juntos y demostrar muchas cosas. Pero a veces también en esa relación también se ven las debilidades de cada uno. No solamente que el discipulador ve las debilidades o las flaquezas del otro, sino que también cuando se profundiza también se encuentra a veces al rojo vivo, por decir, o en carne viva de algunas cosas, ¿no? Y ahí se ve que uno no está ni más alto o sabe más, me parece. Que por ahí hay cosas que parecen difíciles de alcanzar como objetivos, ¿no? Que hay que proveer herramientas a que conozca su asignación, y a veces uno quiere adelantarse porque las ve en el otro y darle la posibilidad de que las descubra, enseñarle a descubrir cosas, ¿no? Es algo intenso y a la vez también ha sido, en el caso mío, en algunos frustrante, desgastante y de aprendizaje, porque uno vive intenso y llora por sus discípulos, por las cosas que le suceden, por las cosas, por el corazón, por la familia que tiene, por las relaciones rotas de la familia que puede tener el discípulo. Y a veces uno escucha y no sabe y tiene limitaciones, ¿no? Entonces en esas limitaciones, ¿a quién recurre uno? Al Señor, al soberano. A través de la oración recurre. Bueno, no sé, pero creo que quería decir más que todo que era que no es tan, no es que no es agradable, es difícil, es difícil. Es como comencé diciendo esto, discipular es complicado, difícil, desafiante, extenuante, frustrante, pero también llena de gozo, alegría, satisfacción y recompensa. No es idílico, en el discipulado no es 2 más 2 es 1. Yo, en la experiencia que he tenido del discipulado, algunos me han venido, me han planteado, pastor, se acabó acá, listo, punto, hasta se fueron de la iglesia, mis discípulos. Después han vuelto y uno dice, bueno, gracias por lo que se ve, después han vuelto ahí de nuevo. ¿No? Y es frustrante y uno dice, pero ¿saben qué? Igual es maravilloso discipular. Es un desafío genial, porque sí es cierto que llorás por tu discípulo, ves que no entran razones, que le pedís y decís y le mostrás tu amor y todo, y no hay respuesta. Pero ¿cuántos otros discípulos sí ves la respuesta? ¿En cuántos otros ves que sembrás y ves que son hombres y mujeres probos, llenos del Señor, que están sirviendo, que están enfocados? Y de hecho, cuando uno ve que su discípulo va creciendo, va a ver que hasta adquiere ciertas mañas de uno, ¿no? Porque hay como una identidad hasta en esas cositas también. Pero es verdad, Andrea, es así. Los llamados a esto, no se nos pidió otra cosa. Discipular primero, ser pastor después. Discipular primero, ser cantante, músico, intercesor, profeta, zapateador americano, es después. Lo primero es discipular vida.
llamados a discipular. No sé si hay alguna otra pregunta o otra Pastor idea. Lucas le habla. Lucas. Pastor, Sí, ¿usted Luquita. nombró la palabra coacción? ¿Cómo diferencio coacción con honra? Cuando uno... Siempre, sí, está en la intención del corazón. Está en la intención del corazón. Si yo, por ejemplo, yo quiero que te pongo por ejemplo porque tenemos confianza. Yo sé que Lucas tiene alguna necesidad, está pasando por una crisis financiera, no está teniendo... Yo puedo decirle a Lucas, Lucas, te voy a ayudar para que vengas a la iglesia, te voy a mandar un remis y todo eso. Y Lucas, que tiene una buena relación conmigo, sabe que no le estoy comprando para que vaya a la iglesia, sino le estoy ayudando. Ahora, supongamos que yo quisiera coaccionar a Lucas para que venga a la iglesia. Entonces, ¿cómo se va a dar cuenta? Él no se va a dar cuenta, la intención es de mi corazón. Y la intención de mi corazón, ¿quién la conoce? El Señor. Al revés puede ser el discípulo con el discipulador y no sé, le hace un regalo, lo mima, lo cuida, lo honra y uno lo acepta porque se ve honrado, pero ¿cómo sé yo la intención de su corazón? El Señor sabe. Ahora, Lucas, toda cosa en la oscuridad, tarde o temprano, sea la luz. Lo que yo digo, cuando digo de coaccionar, es que yo tengo que tener en claro que mis discípulos van a aprender a ser parte de la familia de la fe, porque me ven a mí siendo parte de la familia de la fe y no que yo les pago para que vengan a la iglesia. Me van a ver a mí venir caminando, me van a ver a mí negarme de ver un partido, me van a ver a mí negarme de, no sé, de algunas cosas. Y ¿sabes qué? Solito. Eso es parte del tema, ¿no? Gracias por la pregunta, Lucas. ¿Alguien más? Si no, me gustaría entrar en la parte final. Permítanme ir a la parte final. Así somos respetuosos de los tiempos, ¿no? Yo no sé cómo. Algunas veces quiero hacer cosas que no me... Ahí está, bien. Hay un pacto que no es que un pacto que usted lo va a escribir con sangre, se va a cortar los dedos, van a juntar los dedos, se van a cortar la mano y se van a dar la mano. No, no. Hay un pacto que es un pacto conversado, es un aclarar los términos cuando comenzamos a discipular. Es expresar, estas son las reglas de juego en esta historia. El pacto entre discípulos con discipulador y discípulos con el discipulador y viceversa. El discipulador debe entender que no está para juzgar a sus discípulos. Le debe decir al discípulo, yo nunca te voy a juzgar. Estoy aquí para amarte, no para juzgarte. Este es un pacto, porque muchas veces uno puede escuchar cosas que pueden llegar a encasillar al discípulo en una categoría o en una idea. Pero usted no fue llamado a juzgar, fue llamado a discipular. Y un discipulador, cuando entra en un proceso de intimidad y relación y de corazón abierto, puede escuchar cosas que le pueden llegar a doler profundamente. Usted no fue llamado a juzgar, fue llamado a amar. Y el discípulo también fue llamado a amar al discipulador y no a juzgarlo. A veces cuando somos todos buenos, todos somos el mejor, hasta que le decimos que no a alguien, ¿vio? Cuando le decimos que no, cuando ya no estuvimos de acuerdo, somos el peor, el más complicado, el más malo. Ya dejamos de ser, ya no me ama, ¿no? Es como los chicos. Así como el discipulador se compromete en no juzgar, sino en amar, el discípulo se tiene que comprometer delante del Señor a amar y no juzgar a su discipulador. Es un ida y vuelta y hay que aclararlo. Hay que
establecer la pauta del amor en primer lugar, de expresarse. Están ahí porque fuimos amados primero por Dios, ¿no? Y en este ida y vuelta, ¿no? Es el discipulador el que sirve y lo debe aclarar. Yo estoy para servirte, para ayudarte. Y el discípulo debe dejarse ayudar, debe procurar ayuda. No, una de las cosas que a veces acontece, ¿no? Es que por alguna razón, uno se entera que su discípulo está pidiendo consejo a otra persona, lo cual no puede hacer porque no somos dueños de nuestros discípulos. Pero muy diferente es cuando el discípulo dice, che, estoy buscando un consejo, y uno puede orientarlo y uno puede decirle, busca consejo. Esto tiene que ver con la honra, tiene que ver, no son nuestra propiedad, pero sí son esta relación de amor unos con otros, de relacionamiento, de transparencia. Deben convenir, darse tiempo, mi tiempo para el discipulado y mi tiempo para mi discipulador. Yo no voy a andar persiguiendo a mi discípulo, pero cuando mi discípulo no desaparezca, lo voy a procurar, le voy a dar mi tiempo para encontrarme con él, salvo que me diga, bueno, hasta acá llegué. Entonces, darse tiempo es importante, debe haber un pacto de tiempo y que el discípulo valorice el tiempo que le da el discipulador y el discipulador valorice que muchas veces el discípulo tiene que sacar tiempo donde no tiene para poder estar con el discipulador. Debemos valorizar eso. Sabía comentarme Jeff en estos días que cuando él se convirtió, trabajaba en la radio y tenía muchas ocupaciones y todo. Y un hombre de Dios se acercó y le dijo, yo te quiero discipular. Y entonces él, como conocía a este hombre de Dios y sabía lo que este hombre era, dijo, sí, perfecto, genial, listo, yo puedo, dijo, yo puedo los días tal a las 5 de la tarde. Y el discipulador lo miró y dijo, yo puedo los días domingo a las 6 de la mañana. Y Jeff dijo, no, yo no puedo, qué sé yo. Y bueno, pero el Espíritu comenzó a trabajar con él y se dio cuenta que debía estar a los pies como Pablo estuvo a los pies de Gamaliel. Y él habla muy bien de su primer discipulador y de cómo lo educó en Cristo, ¿no? Entonces, darse tiempo, pero es el discípulo el que debe honrar el tiempo del discipulador y el discipulador honrar el tiempo del discípulo. Un pacto de caminar juntos, sirven juntos, servimos juntos, no en el mismo ministerio, no en la misma área, pero sí procurar estar juntos sirviendo, juntos haciendo algo para el Señor. Y tal vez uno está en una asignación y otro en otro, pero yo estoy al tanto de lo que mi discípulo hace, al tanto de lo que mi discípulo necesita para que su asignación tenga éxito. Y también el discípulo tiene que estar al tanto de la asignación de su discipulador y caminar con él y honrar la unción que Dios ha puesto sobre esa vida. Un pacto de transparencia, de no ocultar cosas. Algunos de los que fueron nuestros discípulos les preguntábamos, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? Nunca tenían problemas. Tomábamos café, todo genial. Parecían, no sé, que estaba todo perfecto, hasta que después uno ve los platos rotos bajo la mesa. Entonces la transparencia, porque hicimos un pacto de no juzgarnos y amarnos, debe haber un pacto de transparencia. Pero creo que lo más importante, dentro de todo, aunque todo es importante, es el pacto de confidencialidad. Lo que escuches de tu discípulo es para vos. Y si él no te da permiso, no lo puedes compartir con nadie. Nosotros tenemos un acuerdo con mi esposa. Hay cosas que escucho de mis discípulos o de algún hermano en la iglesia, es un pacto. No, yo no le voy a compartir nada a mi esposa hasta que no me dé permiso la persona que me lo compartió. Lo que hacemos es que hay veces que la carga de lo compartido es muy grande
y yo digo, mira, te amo, te respeto, pero necesito compartir esta carga, dame permiso para compartir esta parte. Y siempre he encontrado la respuesta del otro lado diciéndome, sí, por favor, compártala. Y ha sido de mucha bendición compartir la carga. Pero si no, hermanos, la confidencialidad es clave. Y cuidado con esto. Si usted comenta lo que su discípulo le comentó, usted está haciendo, está traicionando la confianza de su discípulo. Y si usted está compartiendo como discípulo lo que su discipulador le compartió, porque en el ida y vuelta uno abre el corazón también, usted traiciona la confianza de su discipulador. Este pacto es simple. Yo me comprometo a no juzgar y a amar. Yo me comprometo a estar dispuesto, darle tiempo a mi discípulo. Yo me comprometo a caminar en comunidad con él, servir juntos con él. Yo me comprometo a ser transparente con él. Si te tengo que decir las cosas, te guste o no, te las voy a decir. Pero también me comprometo a ser confidente. Estos puntos son claves a la hora del discipulado. Hasta acá llegamos. Esta es una primera ida. Más adelante tendremos otros tiempos. Luego de cada entrenamiento, como fue el entrenamiento de sanidad económica, estamos dispuestos a conversar en privado, a conversar juntos, encontrarnos para ayudarte a desarrollar mejor tu discipulado. Pero si vos querés discipular, compartinos que querés discipular, porque tenemos en lista muchos que nos están pidiendo discipulado, mucha gente nos está pidiendo discipulado y no tenemos discipuladores. Tengo un matrimonio que está pidiendo discipulado y nosotros estamos acompañando pastoralmente, pero no podemos tomarles como discípulos. Entonces, amados, que el Señor nos dé la gracia de hacer lo mejor para Él, y lo mejor es discipular. Es bueno que yo predique, enseñe, viaje, que es bueno, claro que sí, pero lo mejor para mí, Dios, es que yo, Rubén, discípulo de Jesucristo, haga discípulos, enseñándoles a obedecer todos sus mandamientos y llevándolos a un encuentro personal e íntimo con el Señor Jesucristo. No sé si hay alguna pregunta. Necesitamos urgentemente discipular y hacer realidad lo que el Señor nos pide. Amén. Amén. Bueno, oramos. Andrés.